Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de entrevistas con el Puclítico. Mi nombre aquí es Max Arancilla, director del medio, y en esta ocasión vamos a entrevistar a Raúl Cisterna, quien se ha desempeñado como histórico representante estudiantil en varias ocasiones y hoy día ocupando el cargo de coordinador general de Avanzar, electo hace unas semanas atrás. Raúl, dime, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Max, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Dicho lo anterior, vamos a comenzar con la entrevista en la cual vamos a buscar abordar lo que ocurrió con Avanzar hace un mes. La controversia que lo rodeó, la posibilidad de esclarecer ciertos hechos y finalmente poder saber qué se puede rescatar de aquello, qué se puede aprender y cuáles son las predicciones futuras que tiene el movimiento Avanzar tras lo ocurrido. Dicho lo anterior, Raúl, al modo de introducción, la primera pregunta refiere a ¿cuál es tu apreciación general que ocurrió sobre el conflicto que tuvo Avanzar? Y que por cierto derivó en la renuncia de militantes y de casi toda la coordinación en ese entonces. Bueno, primero que todo quiero agradecer a Político por esta oportunidad de estar acá. Apreciación general respecto a lo que ocurrió en el movimiento, lo que ocurre en todos los movimientos finalmente. Siempre hay conflicto interno y hay formas en las que se pueden resolver. Yo creo que lo que ocurrió es sobre todo un aprendizaje para nosotros. Somos un movimiento que lleva una vasta historia en la universidad y es la primera vez que esto ocurre. Entonces creo que nosotros también vemos esto con muchas formas de aprender y también con buenas conclusiones de qué adelante. Perfecto. Cuando te refieres, es primera vez que esto ocurre, te refieres a primera vez que ocurre para el movimiento Avanzar. Claro. Y en ese sentido, ¿crees que lo ocurrido justificaba, claro, el conflicto ocurrido justificaba las consecuencias que hubieron hacia el movimiento? Como vimos, las filtraciones en redes sociales que ocurrieron, renuncias por parte de distintos militantes. ¿Cómo tomas particularmente esas consecuencias, más allá del conflicto en sí? Bueno, todas las filtraciones son bastante lamentables porque son conflictos que son internos y estos se deberían resolver también de forma interna. Sobre el tema de la renuncia de militantes, yo creo que si una persona no estaba cómoda con la situación, estaba completamente en todo su derecho de retirarse. O sea, somos personas, no podemos acá estar a la fuerza tampoco. Yeah. Y creo que lo más molesto de todo esto fue, en cierto aspecto, los rumores que existen en estas situaciones, que de alguna forma son inevitables. Ciertamente. De hecho, por lo mismo también queremos hacer esta entrevista y ahora las preguntas van dirigidas a poder esclarecer ciertos rumores y filtraciones que ocurrieron que derivaron en distintas especulaciones en redes sociales. Y bueno, comencemos con esa área. Primero, en torno a lo ocurrido, al conflicto en sí, se sabe que parte del conflicto inició por presuntas irregularidades financieras que derivaron, según la parte denunciante en ese entonces, en que la coordinación pusiera 60.000 pesos con la finalidad de no presentar un saldo cero al movimiento. Concretamente, ¿cuáles fueron esas irregularidades financieras que tuvo el movimiento y que derivaron en un inicio en todo lo que pasó? Bueno, al igual que todos los movimientos, siempre existe un presupuesto que uno destina para cierta actividad. Hasta donde yo tengo alcance de conocimiento, este presupuesto se gastó en las actividades de inicio de semestre, en algunas actividades internas también, y estas terminaron llegando a un balance cero. Y la coordinación de ese entonces, para no presentar un balance cero a los miembros del movimiento, decidieron poner una suma como no existente, digamos. Pero en torno a irregularidades financieras, ¿por qué se denominaron irregularidades finalmente? Porque entiendo que las distintas actividades pudo derivar en un sueldo cero, pero ¿por qué se denominó por parte de hartos sectores de movimiento que fueron irregularidades? Es que es una irregularidad finalmente, porque estamos hablando de 60.000 pesos que se estaban poniendo en una cuenta, en un detalle que no existía finalmente, no había una donación concreta. Perfecto. Asimismo, y en torno a los 60.000 pesos, en redes sociales se pudo ver cómo distintos sectores, incluso ex militantes, criticaban la situación al considerar que era inconcebible que lo ocurrido
las denuncias que hubieron, el conflicto que se filtró, etcétera, haya pasado solamente por 60.000 pesos. Como, eh, ¿qué tienes que decir al respecto, finalmente? ¿Te parece adecuado cómo se llevó el proceso y que todo esto haya derivado por este conflicto de 60.000 pesos o hubo algo más? Mm, mm. Es una pregunta interesante. Yo esto siempre lo observé muy desde el punto de miembro base. Si bien Ujú. siempre participé en las actividades como representante del movimiento, eh, ateniéndome al tema de los 60.000 pesos, yo creo que un movimiento llegue a esa situación, que por cierto no fue tan grave, eso de la renuncia masiva de personas, completamente una mentira. Efectivamente personas se salieron, pero no así un 50% de las personas de avanzar. Eso Ya. está lejos de ser una realidad. Pero aquí hay un tema clave que fue es como mentir un movimiento, realmente. Es decir, una persona, ¿por qué tenemos que tenerle miedo a decir como chicos, no hay plata? Entonces el conflicto básicamente no son las 60 lucas en sí, 60 lucas es algo que puede poner cualquier persona, es un trabajo que se puede hacer, pero no va en la vía de la transparencia de un movimiento decirle a sus miembros base como chicos tenemos plata que no existe. Para aclarar entonces aquello, en tu opinión, la coordinación anteriormente con esos 60.000 pesos que se depositaron fue una mentira. Como para ti estuvieron mintiendo. Yo creo que fue una novatada, A ver, explica con eso. porque no creo que en sus intenciones estuviera ir a mentirle al movimiento, ¿Ya? pero sí en sus intenciones tal vez estaban pensando como, uy, tal vez se puede ver feo de que nosotros con coordinación tenemos 0 pesos, Ya, ¿me entiendes? claro. Entonces yo creo que dentro de esa novatada se dio una situación en la que finalmente se estaba optando por mentir indiscretamente. Ok, te explica perfecto. Y entonces retomando la pregunta que te decía, ¿te parece adecuado que todo haya escalado por el conflicto de los 60.000 pesos? Mm, yo creo que por 60.000 pesos francamente no, Ya, ¿por qué? porque es plata, o sea, nosotros estamos acá para, con fin último, hacer las cosas para los estudiantes, hacer una política de una forma distinta. Y si nos vamos a derribar por 60.000 pesos, es algo que no corresponde. Ok. Y a partir de lo ocurrido, ¿han habido discusiones o iniciativas al interior del movimiento para mejorar en ese sentido los procesos de denuncia y tramitación de las mismas? Pues como recordaremos, parte de este proceso y conflicto también derivó en la legitimidad que se le otorgaba, por ejemplo, a ciertas comisiones de disciplina respecto a otras, o a las resoluciones de otras. Sí, por supuesto. Este es un tema que nosotros como coordinación hemos estado conversando constantemente sobre cómo estamos llevando a cabo estos procesos de comisiones de disciplina. Y por lo mismo hemos decidido, dentro de nuestros alineamientos de trabajo, poder establecer comisiones para poder reformar los estatutos y tener salidas mucho más democráticas y que siempre prime la conversación y el trato entre personas primero. Perfecto. Eh, Particularmente un detalle que mencionaste es que no hubo una renuncia masiva de parte de ANSA. ¿De cuántos más o menos, de cuántas personas estamos hablando que renunciaron en ese entonces, más o menos? En ese entonces renunciaron aproximadamente unas 25 personas, Y actualmente el movimiento cuenta con un aproximado de, 108 personas. bueno, bueno. Mm. Perfecto. Otro elemento que quisiéramos aclarar en torno a diversas filtraciones que hubieron, de resoluciones oficiales, de comisiones, conversaciones de WhatsApp, etc. De todo aquello, lo que más impacto generó, y que fue mencionado de hecho en la declaración que ustedes emitieron, fue en torno a el presupuesto declarado en las elecciones FEUC del año pasado. Una de las filtraciones de estas indicaba que el presupuesto que se declaró desde Avanzar fue menor al que realmente se utilizó y efectuó en campaña. Para el público que no sepa, todos los años en las elecciones FEUC, cada movimiento que esté participando en una lista tiene que declarar el monto proyectado de gastos que van a utilizar en la campaña. ¿Con qué finalidad?
con la finalidad de que se pueda fiscalizar de esa manera y ningún movimiento supere cierto monto, desde el cual, si se excede dicho monto, según estatutos PEUC, pagarían cierta multa, por ejemplo, que sería donada a becas de la universidad. Bajo ese contexto, una ex militante confesó que se habían declarado un presupuesto menor al Tricel respecto a lo que realmente se había utilizado. ¿Qué tienes que decir al respecto? Fue una duda que no se esclareció en el comunicado ni públicamente hasta el momento. ¿Sucedió de verdad? Mira, eso es un trabajo de 2 coordinaciones atrás, el presupuesto PEUC de ese entonces. Si bien ha sido un tema que ha estado en cuestionamiento, también es un tema que actualmente nosotros tenemos en revisión. Porque nosotros como coordinación actual no hemos recibido como la declaración como en extenso. Ya. Pero sí hemos solicitado a las personas que estuvieron involucradas en ese tiempo como las boletas y todos los gastos declarados en campaña. Pero nos consta de que estos gastos declarados fueron los reales. Entonces, hasta el momento, con la información que tú manejas, podrías decir que lo que se declaró en las elecciones PEUC 2023 fueron los gastos aproximadamente o relativamente efectuados. Eso es lo que me dices. Claro. Ya. ¿Y por qué crees entonces que se pudo haber... ¿Cuál crees que fueron los fundamentos que explicaban o que finalmente justificaron que dicha persona haya declarado, haya confesado, que luego se haya filtrado es otra cosa, que el presupuesto fue realmente menor y que se efectuó más gasto de lo que se había declarado? La verdad es que lo desconozco. Ok. No sé si hay algo más que quieras agregar en torno a ese tema. No creo que haya algo que referir a ese tema, por supuesto. Sobre todo siento que es un tema que está aún en conversaciones como internas. En investigación, perfecto. Uh-huh. En torno a las filtraciones en general, imagino que para el movimiento no fue algo deseable. En base a lo que tú me decías anteriormente, ocurrieron diversos rumores, especulaciones que dañaban la imagen del movimiento. Algunos bastante ¿Por qué crees chistosos, que de se hecho. dieron esas filtraciones? Y particularmente pregunto en torno a la disciplina del militante. De aquel militante que filtraba conversaciones, que filtraba resoluciones que eran internas del movimiento. ¿A qué se deben? ¿Por qué alguna persona quiere filtrar cosas? Eso es bastante complicado de entender, es una discusión casi filosófica. ¿Por qué una persona que tiene un compromiso con el movimiento de pronto decide filtrar algunas cosas? Sí, pero va más la pregunta va más dirigida en torno a cuáles son los mecanismos de control de militancia para que eviten esas cosas. Pues ciertamente, si bien hay una motivación desde el militante de hacerlo, también tiene que haber un mecanismo de control de la misma coordinación hacia los militantes, que se eviten esas situaciones. Por supuesto. Bueno, nosotros como movimiento siempre hemos tenido la postura de que nosotros no tenemos militantes, sino que tenemos miembros. Y por lo mismo siempre las personas están en la postura de entrar y salir cuando estimen conveniente. Y creo que ese es uno de los puntos que también estamos analizando como coordinación nueva de cara al futuro, el tema del manejo de las filtraciones. Actualmente no se distinguen como sanciones derechamente por realizarlo, y es uno de los puntos que la Comisión de Reforma de Estatutos va a tener que abordar. Perfecto, gracias en torno a la respuesta. Y ahora también ahondando ya no tanto en el conflicto en sí, sino en proyecciones futuras. Fue común ver en redes sociales, e incluso por parte de ex militantes, que pronosticaban este suceso como el fin de avanzar. ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Cuál crees tú que sería el futuro del movimiento? Bueno, de partida el movimiento no ha llegado a su fin, eso dejarlo en claro. Nosotros vemos ahora todo esto como un proceso de aprendizaje, sí, finalmente. Porque creer que nosotros vamos a estar de aquí al futuro exentos de situaciones como esta es una mentira. Somos personas, son cosas que pueden ocurrir siempre. Proyectamos un segundo semestre con un mayor énfasis en los estudiantes, poder llegar mejor a las personas, poder entender mejor los problemas de los estudiantes y esto después poder plasmarlo también en nuestro eje de trabajo. Conversaciones que apunten hacia los intereses de las personas y llegar a espacios donde tampoco nosotros teníamos presencia. Entonces el movimiento, como tu respuesta sería que no está muerto.
No, no está muerto. De hecho, al contrario, hay mucha motivación para poder continuar adelante. Perfecto. Y concretamente, ya que me has hablado de aprendizajes que se quieren rescatar, ¿qué aprendizajes entonces estarían sacando ahora o que han reflexionado en el movimiento en torno a ello? Particularmente, ¿qué errores no pueden volver a ocurrir? Yo creo que el tema de filtraciones es una de las cosas que vamos a tener que abordar. Sobre todo el manejo de cómo nosotros vinculamos estos conflictos internos hacia el externo. Nos dimos cuenta también de este mismo tema del reforma estatuto. Hay unos mecanismos enredadísimos y que tenemos que de alguna forma ayudar para poder optimizar el funcionamiento del movimiento hacia el futuro. Y también acá hubo un poco de... ¿Cómo explicarlo? Como de... como difícil de mencionar, pero se llevó mucho, que algunas personas fueron demasiado al fin de las cosas, como lo que querían realizar, y no se enfocaron también en que hay una persona detrás. Entonces también un poco como poner esta visión de que nos gusta la política, queremos realizar política, pero también estamos como primero nosotros como personas. Perfecto. Básicamente ahí te fijas como humanizar a la otra persona, que puede ser tu adversario dentro del movimiento, por una especie de denuncia, etcétera, pero humanizando, recordando su salud mental, etcétera. Sí. Ya. ¿Y eso cómo crees que se podría abordar desde el movimiento, al menos en un aspecto estatutario, que es lo que estabas mencionando? Lo veo un poco difícil en ese sentido de poder establecer un estatuto. Estatutariamente no. Es como yo le digo a una persona con un texto a ser más o menos persona. Claro. Pero sí creo que nosotros podemos, como personas, como grupo humano, unirnos más. O sea, esto básicamente decir como respeto mutuo, conversar las cosas, abrirnos más, tener un poco más de camaradería entre miembros. Yo creo que son esas cosas, son las actividades que nos tienen que unir. Oye, y en torno a la articulación del movimiento, ya no tanto a nivel comunitario, entre sus miembros, sino a nivel político. También, a modo de contexto para la audiencia que nos está visualizando, como se mencionó previamente, tras la controversia ocurrieron renuncias. Si bien aquí Raúl indica que no fueron tan masivas, militantes, sí ocurrieron renuncias que fueron significativas. La mayoría de la coordinación renunció. Entiendo que también representantes de Avanzar en centros de estudiantes renunciaron. Y por supuesto la más llamativa en ese entonces, la del consejero territorial Sebastián Venegas. Y tras su renuncia pública, digamos, estalló todo el conflicto y la controversia. En torno a lo anterior, Avanzar ya no tiene consejerías territoriales. Y por eso te quería preguntar, ¿cómo buscará el movimiento articularse políticamente en el Consejo FEUC y otros espacios de representación? ¿Cómo van a hacer su trabajo de movimiento político en un espacio en el cual ya no tienen una representación formal? Yo creo que nosotros, si bien no tenemos actualmente una consejería territorial desde la cual poner un voto, seguimos teniendo voz en estos espacios, como la tienen todos los estudiantes. Y también tenemos un grupo de gente que apoya instancias que nosotros queramos llevar a los consejos. Entonces, más allá de no tener como esta estrategia política del voto en el consejo, el voto en el ejecutivo, seguimos teniendo voz y eso es lo más importante. Yo siempre he pensado de que mientras las iniciativas sean buenas, uno tiene que jugársela para conseguir las personas que te apoyan, independiente sean o no un aliado tuyo. De aquí al futuro, como viéramos los espacios de representación, tenemos que volver a ganar los espacios de representación. Tenemos que volver de nuevo, tenemos que salir, como siempre lo hemos hecho, al patio, conversar con los estudiantes, hacer actividades. Por el contrario, no va a funcionar. Y particularmente en torno a volver a ganar los espacios de representación, yo sé que aquí nos estamos adelantando un poco, pero bien sabemos que para los movimientos y para el político también las elecciones FEUC inician antes. Uno se empieza a mover desde ahora. Y en ese sentido, la controversia marcó al movimiento, hizo que perdiera cierta legitimidad entre distintos representantes, entre distintos sectores políticos. Y en ese sentido te quería preguntar, ¿qué estrategia crees que podrían utilizar para poder reencantar al estudiantado con su movimiento y con ello superar la controversia ocurrida? Que las personas ahora que los vean
ya no vean o piensen al tiro en la polémica que ocurrió? Bueno, de partida somos una planeación completamente diferente, que tenemos ideas, formas de llegar a las personas distintas. ¿Cómo planteamos nosotros un segundo semestre y poder recuperar estos espacios? Es cambiando la estrategia que teníamos antes. O sea, yo creo que actualmente tenemos estudiantes muy desencantados con la política universitaria y tenemos que buscar la forma de llegar a sus intereses. El cómo es algo que aún estamos trabajando, es algo que vamos a descubrir y es un trabajo que se va a dar durante todos estos meses. Pero de momento lo que planeamos es cambiar un poco las miradas de las carreras hacia la esfera pública, digamos, más allá de ir y politizar completamente el espacio. ¿Y tú crees que para estas elecciones FEUC será posible que no sé si olvides la palabra, pero que tal vez desde el estudiantado, los sectores políticos, se supere lo ocurrido? Yo creo que este es un tema que va a salir en el debate. Como siempre es algo que va a ocurrir, pero también hay que ver un poco la importancia que el estudiantado le dio al tema en sí. Yo creo que si vamos hoy en día al patio y le preguntamos a 20 estudiantes si saben lo que ocurrió, yo te aseguro de que esos 20, probablemente 4 van a saber lo que ocurrió. Y de esos 4, unos 3 los van a categorizar como algo que no es completamente relevante. Yo creo que ahora siempre hemos visto este tema de la pelea chica y tenemos que centrarnos en las cosas que realmente nos importan como universidad y sobre todo como país. Perfecto. Y por último, proyecciones futuras del movimiento en torno a su éxito, por así decir, porque recordemos fueron tercera mayoría en la lista en las elecciones FEUC este año. ¿Cómo proyectas ahora el movimiento hasta de aquí a octubre, por ejemplo? Proyectamos un movimiento con bastante garra, con bastante intenciones de salir al patio, de conversar con las personas. Perdón que me esté bajando, estoy justo en una silla que está como bajando constantemente. Y sobre todo proyectamos de acá a octubre que las personas se vuelvan a reencantar con el movimiento. Y para ello nosotros estamos trabajando, tenemos que realizar eso. Perfecto. Muchas gracias, Raúl. La verdad, esas son todas las preguntas. Te queríamos dejar un espacio final en el que puedas expresarte, quieras decir o realizar algún mensaje al público que nos está viendo. Sí. Bueno, quiero invitar a todos los estudiantes que están viendo esta entrevista a sumarse por una universidad distinta para formar un país distinto. Creemos que desde la UC se pueden hacer grandes cosas y junto a Avanzar podemos también realizar grandes cosas para Chile. Eso. Perfecto. Muchas gracias, Raúl, y por supuesto gracias a la audiencia que nos visualiza. Recuerden seguirnos en redes sociales, el_Puclítico en Instagram, Twitter, etc. Revisar periódicamente nuestra página web en donde vamos a ir actualizándoles continuamente sobre el contenido de contingencia nacional y universitaria, por supuesto. Y nuevamente, muchas gracias, Raúl, por tu tiempo y exposición a la entrevista. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias a ustedes. Chao. Gracias, Max.